Me paré en el porche delantero de mi propia casa y no pude abrir la puerta. La llave, la misma de latón que había usado durante 17 años, ya no encajaba. La giré de nuevo más despacio esta vez, pensando que tal vez el dolor estaba jugando con mis manos. Pero la cerradura no giró, ni siquiera un clic. Por un segundo pensé que tal vez había cogido las llaves equivocadas, tal vez esta ni siquiera era mi casa, tal vez la niebla en mi pecho se había extendido hasta mi cerebro y me había hecho olvidar todo. Pero entonces vi la maceta con el borde roto que Daniel se negaba a tirar, las viejas campanillas que me regaló para nuestro 10º aniversario todavía balanceándose en el porche, y la abolladura en el lado izquierdo del garaje donde una vez retrocedí contra un rastrillo. No, esta era mi casa, excepto que no podía entrar. Había 2 coches en la entrada. Uno era la camioneta de Stuart, el hermano de mi difunto esposo. El otro pertenecía a mi suegra, Darlene. Habían aparcado como si fueran los dueños del lugar, como si siempre hubieran pertenecido allí, como si yo no acabara de enterrar a mi esposo hacía 6 horas. Llamé a la puerta. Pasos arrastrándose sobre la madera. La puerta principal se abrió a medias y apareció Stuart, con una sonrisa cansada que no llegaba a sus ojos. No parecía sorprendido de verme. No parecía un hombre que acababa de perder a su único hermano. Emma, dijo con una voz demasiado tranquila, no deberías estar aquí. Parpadeé. Disculpa. Suspiró. Mira, no queríamos hacer esto hoy, pero es mejor ser claros. Daniel no te dejó la casa. Todavía está a su nombre y lo había discutido con mamá y conmigo. Si algo le pasaba, la propiedad volvería a manos de la familia. Lo miré fijamente. Soy familia. Lo eras, dijo simplemente como si estuviera hablando del tiempo. Miré más allá de él. Había cajas adentro etiquetadas cuidadosamente apiladas. El bolso de Darlene estaba en el brazo de mi sillón reclinable favorito. ¿Se están mudando? Mi voz se quebró. Hoy, después del funeral. Daniel lo habría querido limpio, dijo rápidamente sin rodeos. Retrocedí mareada. Ni siquiera me había cambiado el vestido negro. Todavía tenía el programa del funeral en la mano. Él nunca me dijo esto. Stuart inclinó la cabeza. Tal vez no confiaba en que pudieras manejarlo. Eso cortó por lo sano. Quería gritar. Quería abrir la puerta de golpe y derribar todas las cajas que habían apilado. Quería tirar la urna que estaba en mi coche, la urna de Daniel, por la ventana, solo para recordarles que pensaran lo que pensaran, él me había amado durante 17 años. Pero no me moví. No pude. ¿A dónde se supone que debo ir?, pregunté. Stuart se encogió de hombros. Ya lo resolverás. Siempre lo haces. Luego cerró la puerta. Clic, ese era el sonido que había estado esperando todo el día, pero no así. Esa misma mañana, había estado de pie en el vestíbulo de la iglesia, rodeada de gente que apenas reconocía. Darlene se había sentado al frente como una reina madre, absorbiendo la atención, mientras yo estaba demasiado vacía para llorar. Stuart había pronunciado el panegírico. No me había mencionado ni una sola vez. Me había convencido a mí misma de que era solo dolor, que estaban actuando de forma extraña porque estaban destrozados por dentro. Ahora entendía que habían estado planeando esto todo el tiempo. Para cuando volví a mi coche, me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves. Las recogí, apretándolas hasta que los bordes se me clavaron en la palma. Estas llaves ya no significaban nada. Conduje sin rumbo durante casi una hora antes de detenerme en la entrada de alguien a quien no había visto en casi un año, Karen, mi vieja amiga del instituto. Abrió la puerta en pijama y jadeó al ver mi cara. No tengo a dónde ir, susurré. Se hizo a un lado. Entonces te quedas aquí. Esa noche me senté en su sofá, envuelta en una manta y con una taza de té de microondas en las manos. Miré a la nada. Repasé cada momento del funeral, cada palabra que Stuart había dicho, cada caja que había visto detrás de él. Y en algún momento entre la medianoche y la mañana, un pensamiento se hizo claro en mi mente: no estaban de duelo, se estaban preparando. Y yo acababa de entrar en una guerra que ni siquiera sabía que había comenzado. La luz de la mañana se sentía mal.
Se derramaba por la ventana de Karen como si no supiera que mi vida había terminado. Me desperté en su sofá, todavía con el vestido negro del funeral, ahora arrugado y pegado a mí como un recuerdo que no podía quitarme. Mis zapatos estaban en el suelo, cuidadosamente colocados uno al lado del otro por alguien que se había preocupado lo suficiente como para hacerlo. No yo. Ni siquiera recordaba habérmelos quitado. Karen estaba en la cocina, revolviendo huevos como si fuera cualquier martes. Pero por la forma en que me miraba, no era lástima, era algo más suave, como si estuviera conteniendo la respiración por mí. Buenos días, dijo. No estaba segura de qué comes, pero necesitas algo. Asentí. Quería comida, quería que su esfuerzo significara algo. Mientras me sentaba a su mesa de la cocina, finalmente preguntó, Emma, ¿qué demonios pasó ayer? Así que le conté. No todo, no la forma en que Stuart me miró como si fuera una invitada en mi propia vida, no la forma en que la cerradura me había resistido como si fuera una intrusa. Solo lo suficiente para hacerle saber que ya no estaba a salvo. Cuando mencioné la casa, dejó de revolver. Pero tu nombre no está en la escritura. Negué con la cabeza. Era de Daniel antes de que nos casáramos. Nunca la actualizó. Después de 17 años. Dejé que esa pregunta flotara en el aire. No tenía respuesta. La verdad era que nunca pensamos que importara. No teníamos hijos, ni grandes peleas, ni motivos para pensar que algo saldría mal. Éramos una de esas parejas tranquilas y aburridas que se tomaban de la mano en los aparcamientos y discutían sobre las listas de la compra, hasta que un día el corazón de Daniel simplemente se detuvo. Sin previo aviso. Sin despedida. Ahora era solo una viuda sobre el papel, y aparentemente ni siquiera eso. Al mediodía estaba hablando por teléfono con el abogado que se había encargado del testamento de Daniel. Su voz era nítida, formal, pulida, como la de un hombre que rara vez tenía que lidiar con las emociones. Lo siento, señora Bradford, dijo, pero la casa no fue transferida a su nombre, y no hubo un testamento actualizado después de 2014. La beneficiaria oficial es su madre, Darlene Taylor. Se me encogió el corazón. Pero estábamos casados. Sí, como cónyuge superstite puede tener un reclamo. Pero solo si podemos demostrar la intención o impugnar la distribución. Debo advertirle que es difícil sin un rastro de papel legal. Me reí amargamente. Entonces 17 años juntos no significan nada. Silencio. Luego añadió, ojalá tuviera mejores noticias. Colgué y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Karen no preguntó qué había dicho, simplemente me puso una manta sobre los hombros y se sentó a mi lado. Creo que ese fue el primer momento en que realmente me rompí. No cuando murió Daniel, ni siquiera cuando me dejaron fuera de casa, sino cuando me di cuenta de que había construido una vida entera dentro del papeleo de otra persona, y que podía ser borrada así como así. Para esa tarde Darlene había cambiado las cerraduras, contratado a un equipo de limpieza y publicado una foto de ella misma en mi cocina en Facebook con la leyenda, de vuelta a casa, donde pertenezco. Yo no la vi, pero la hija de Karen sí, y cuando me la mostró, sentí que algo dentro de mí se abría. No era dolor, ni tristeza, ni siquiera rabia. Solo claridad. No solo me estaban quitando mi casa, estaban reescribiendo la historia. Y si querían fingir que nunca existí, entonces les mostraría exactamente quién era yo cuando lo hiciera. A la mañana siguiente volví al juzgado, no al que tiene jueces y suelos de mármol, sino a la oficina de registros del condado, escondida detrás del DMV, en un edificio que todavía olía a moho y burocracia. No buscaba venganza, buscaba pruebas de que Daniel había tenido la intención de hacerlo mejor, de que yo no era solo una idea de último momento, un marcador de posición hasta la muerte. Esperé en la fila detrás de un hombre que discutía sobre un aviso de impuestos a la propiedad y una mujer que registraba un barco que dijo que ni siquiera quería. Cuando finalmente llegó mi turno, la secretaria apenas levantó la vista. Nombre: Emma Bradford. Estoy tratando de encontrar documentos de propiedad vinculados a Daniel Bradford. Falleció la semana pasada. Escribió lentamente. ¿Tiene su número de la Seguridad Social? Le entregué una copia arrugada del certificado de defunción y el antiguo extracto de la hipoteca. Lo escaneó y luego levantó una ceja.
Aquí hay una solicitud de transferencia con fecha del 3 de enero de este año, notariada pero no presentada. Se me cortó la respiración. ¿Qué significa eso? Giró la pantalla para que pudiera ver. Allí estaba, con la letra familiar de Daniel, el formulario de transferencia de escritura con mi nombre escrito como beneficiaria. Tenía una firma, un sello de notario, pero una casilla seguía sin marcar, registrado en el sistema del condado. Significa que lo rellenó, lo notarió, pero nunca lo trajo para presentarlo. Miré la pantalla. 1000 momentos entre nosotros volvieron a mi mente. La forma en que me besó la frente esa noche después de la cena de Año Nuevo, susurrando algo sobre ocuparse de las cosas. La carpeta que había encontrado en su escritorio con notas adhesivas que decían, llamar el lunes. Lo había intentado. Simplemente no tuvo la oportunidad. Pedí una copia certificada y salí del edificio, agarrándola como un salvavidas. Cuando llegué al coche de Karen, lloré. No porque resolviera todo, no lo hacía, sino porque por primera vez desde que el mundo se rompió, me sentí vista. Él no me había olvidado. Ellos sí. De vuelta en su casa, extendí todos los documentos que teníamos, licencia de matrimonio, extractos bancarios conjuntos, facturas de servicios públicos con nuestros 2 nombres. Karen revoloteaba cerca, con los dedos temblando por la necesidad de ayudar. Entonces encontré algo más, enterrado en un sobremarcado como Bradford privado. Era la carta de Daniel a su abogado, fechada solo 4 días antes de su muerte. Por favor, comience a redactar el testamento actualizado. Emma se queda con la casa, plena propiedad, sin tonterías de patrimonio vitalicio. Ella construyó este lugar conmigo, habitación por habitación. Pasaré la semana que viene para firmar todo. Presioné mi mano contra la página. Mis lágrimas mancharon su firma. Karen, susurré, se lo llevaron todo, y aún así era mío. Siempre se suponía que sería mío. Me miró como la gente mira las cosas rotas que no pueden volver a pegar. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré, Emma, el dolor no hace a la gente cruel. Revela quiénes eran ya. Esa noche no dormí. Me senté en la habitación de invitados de Karen con una pila de archivos y un dolor en el pecho que no podía nombrar. Ya no solo lloraba a Daniel, lloraba a la versión de mí que pensaba que la lealtad era suficiente. Me habían subestimado. Pero peor que eso, lo habían subestimado a él. Y ahora tenía una opción, dejar que me enterraran en silencio, o hablar con todo lo que él había dejado atrás. Eran poco más de las 4:30 de la tarde cuando llegué a la casa en Riverbend Lane. Mi casa. El sol de la hora dorada se derramaba por el porche que Daniel y yo habíamos pintado juntos. Las persianas ahora eran de un color diferente, el verde salvia favorito de su hermana. Había nuevas sillas de jardín, campanillas de viento y en la puerta principal colgaba una corona de primavera que no reconocía. La casa de un extraño. Pero yo no era una extraña. Toqué el timbre. Tardó un momento, luego se acercaron pasos pesados, apresurados, irritados. Pamela abrió la puerta, copa de vino en mano, labios pintados de carmesí. Oh, parpadeó. Tú. No se hizo a un lado. No se supone que estés aquí. Levanté la transferencia de escritura. No la miró. No puedes entrar así, Emma. Esto no es una película. No, dije, dando un paso adelante. No lo es. Porque en las películas, la viuda no es borrada 5 días después del funeral. Su mano se apartó del pomo de la puerta, pero no retrocedió. Voces flotaban desde el interior, risas, tintineo de cubiertos, alguien tocando el piano desafinado. Estaban celebrando. Pasé junto a ella. En el comedor, toda la familia estaba reunida, el hermano de Daniel, Paul, su sobrina Harper, incluso el primo que no nos había hablado en 5 años. Estaban sentados alrededor de la larga mesa de caoba que había restaurado con Daniel el verano anterior a su diagnóstico. A la cabeza de la mesa se sentaba Mary, la madre de Daniel, todavía vestida de negro, todavía interpretando a la matriarca doliente. Oh, dijo cuando me vio. Debes estar perdida. Coloqué la carpeta sobre la mesa, la carta de Daniel, la escritura no presentada, la declaración jurada notariada que había obtenido esa mañana. No, dije en voz baja. Vine a devolver lo que es mío.
Paul se burló. Emma, si esto es sobre el testamento. No lo es, le interrumpí. Se trata de la verdad. Saqué la carta, la leí en voz alta. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio. Harper fue la primera en hablar. Se lo dejó a ti. Asentí. La boca de Mary se curvó. Los documentos no presentados no significan nada, querida. La ley es clara. La miré a los ojos. Y también lo es la intención. Empezó a protestar, pero levanté un papel más, una notificación formal de petición legal para una disputa de patrimonio, presentada a mi nombre, con una solicitud de mandato judicial para prohibir el uso posterior de la propiedad hasta que el tribunal revisara la propiedad legítima. Silencio. Ni piano ni risas, solo el tic-tac silencioso del reloj de pie en la esquina. Los miré a cada uno de ellos. Rostros que una vez fueron familiares, ahora máscaras de incomodidad y avaricia. Pamela habló detrás de mí. ¿Crees que esto te hace parecer digna? Me di la vuelta. No, dije en voz baja. Me hace parecer que he terminado. Salí sin esperar aplausos, sin mirar atrás, porque la mujer que solía esperar permiso para pertenecer se había ido. Me senté en la esquina trasera de la sala 6B del juzgado del condado de Charleston, agarrando la carpeta que había llevado conmigo durante semanas pero que solo había abierto una docena de veces. La sala del tribunal estaba casi vacía. Algunas personas esperaban audiencias de tráfico, una pareja joven tomada de la mano en una disputa por la custodia. Nadie me conocía. A nadie le importaba lo que me habían robado, excepto a mí. La secretaria finalmente llamó mi nombre. Caminé hacia el frente y le entregué los documentos, la carta manuscrita, la transferencia firmada, el testamento de Daniel y la cronología de los acontecimientos desde el momento en que falleció hasta el momento en que me cambiaron las cerraduras. Me gustaría presentar una moción para impugnar la transferencia del patrimonio, dije. Mi voz no tembló. ¿Nombre del demandado?, preguntó la secretaria. Respiré por la nariz. Mary Ellen Barrett, su madre. Y luego, después de una pausa, y Pamela Green, su hermana. Actualmente residen en la propiedad en disputa. La mujer asintió, grapó el paquete y lo selló. Y así, era real. 3 días después, recibieron la notificación. Pamela llamó esa noche. No contesté. El correo de voz era corto, lleno de rabia, y terminaba con, ¿te arrepentirás de esto? Lo borré. ¿Arrepentirme? No. Me arrepentía de no haber visto las señales antes. Me arrepentía de haber pensado que la familia significaba protección. Pero no me arrepentía de haber luchado, porque algo cambió el día que entré en esa sala del tribunal. Por primera vez desde la muerte de Daniel, sentí que no solo estaba sobreviviendo, me estaba moviendo. La batalla legal no fue rápida, nunca lo es, pero fue exhaustiva. Mi abogada, Carla Jenkins, era una mujer tranquila con un rostro esculpido por años de litigios testamentarios. No ofrecía simpatía, ofrecía estrategia. En nuestra segunda reunión, hojeó la carta manuscrita de Daniel y dijo simplemente, esto lo cambia todo. No actualizó el testamento formal, pero esto combinado con la escritura no presentada y la declaración jurada firmada, y de esto demuestra la intención. Podemos argumentar interferencia indebida. Se reclinó. Vas a tener que ser paciente y tranquila. Atacarán tu carácter, dirán que eras inestable, que él no estaba en sus cabales. Asentí. Ya lo había ensayado todo en mi cabeza. Lo que no esperaba era el vídeo de vigilancia que Carla descubrió 2 semanas después de iniciarse la investigación. Una cámara de seguridad de la farmacia que Daniel utilizaba en sus últimos meses había captado audio. 10 de marzo, 6 días antes de su muerte. Daniel, frágil y encorvado, sentado en el mostrador, rellenando una receta. Pamela de pie detrás de él, discutiendo con alguien por teléfono. No puedes dejar que se quede con la casa, espetó. Ni siquiera es de la familia. No me importa lo que él diga, está delirando la mitad del tiempo de todos modos. El farmacéutico escuchó. La cámara escuchó. Y ahora el tribunal también lo escucharía. Eso lo cambió todo. De repente no solo estábamos luchando por una casa,
estábamos luchando para demostrar que en sus últimos días, Daniel fue manipulado por las personas que decían quererlo más. Carla presentó la grabación con una declaración complementaria. Y a partir de ese momento, la energía cambió. Mary no se presentó a la primera audiencia. Pamela sí sola, pálida, temblando ligeramente. No habló cuando el juez leyó la transcripción de la grabación. No hizo contacto visual cuando pasé junto a ella en el pasillo. Y cuando Carla se inclinó y susurró, van a llegar a un acuerdo. Puedo sentirlo, no sentí triunfo. Todavía no. Porque no se trataba solo de la casa, se trataba de borrarme. Y eso llevaría más de una cita en el tribunal para deshacerlo. El correo electrónico llegó a las 8:12 de la mañana, asunto en mayúsculas, propuesta de acuerdo. Era del abogado de Pamela, un elegante bufete de Atlanta que probablemente cobraba $600 la hora solo por escribir mal mi nombre. No lo abrí al principio, solo me quedé mirando la notificación parpadeando en mi teléfono mientras mi café se enfriaba en el alféizar de la ventana. Una parte de mí esperaba que fuera una disculpa. Debería haberlo sabido. Dentro del PDF había una oferta de una sola página. $175.000 en efectivo. Sin reconocimiento de culpa. Renuncio a todos los derechos sobre el patrimonio de Daniel. Firmo un acuerdo de confidencialidad. Me voy. Carla me llamó en menos de una hora. Están asustados, dijo. Esto no se trata de ser generosos, se trata de callarte antes de que el descubrimiento obligue a que las cosas salgan a la luz. Asentí lentamente desplazándome hacia abajo hasta la línea de la firma. ¿Realmente creen que vendería mi silencio?, murmuré. Como si esa casa, ese hombre, ese dolor, pudieran tener un precio. No te conocen. No te conocen a ti, dijo Carla en voz baja. Esa noche me senté a la mesa del comedor con los documentos extendidos bajo la tenue luz de la cocina. La casa que estaba alquilando olía a barniz y moho, temporal, como todo lo demás en mi vida. Miré la línea que decía: Emma aceptará no discutir los eventos relacionados con el patrimonio del señor Barrett públicamente o con ninguna parte que no esté directamente involucrada en el asesoramiento legal. Y pensé en Daniel. En la forma en que le temblaba la mano esa última semana. En la forma en que Pamela nunca levantó la vista de su teléfono cuando la enfermera explicó el horario del hospicio. En la forma en que Mary Ellen se negó a abrazarme en el funeral. No eres realmente una de nosotras, había dicho como si fuera un hecho, no un insulto. Imprimí la última foto de Daniel y yo juntos, riéndonos en el porche trasero con tazas de sidra y el perro entre nosotros, 3 semanas antes del diagnóstico. La deslicé en una funda de plástico y la coloqué encima de los documentos. Luego escribí sobre la oferta, con un rotulador negro permanente: su dinero no significa nada para mí. Carla les envió nuestro rechazo a la mañana siguiente. Sin contraoferta, sin compromiso. Que se retuerzan. Que se preocupen por lo que el tribunal escucharía a continuación. Porque yo no había terminado todavía. Pasaron 2 semanas en silencio. Luego un golpe en la puerta. Abrí y encontré a la mismísima Mary Ellen en mi puerta. Sin maquillaje, sin perlas, sin sonrisa engreída. Solo ella con una chaqueta corta beige, sosteniendo una bolsa de galletas de limón que solía hornear para Daniel en los días fríos. Pensé que podríamos hablar, dijo. No me moví. Sé que estás enfadada, empezó, pero todos hemos perdido tanto. Crucé los brazos. Tú perdiste a un hijo. Yo perdí a mi esposo. Pero solo una de nosotras fue echada de su propia casa menos de una semana después del funeral. No respondió. Vine porque quería darte esto. Me entregó una caja, de terciopelo azul marino, vieja. Dentro estaba el reloj de Daniel, el que pensé que estaba enterrado con él. Estaba en su mesita de noche, dijo con la voz entrecortada. Quería que lo tuvieras. Yo solo no pude. ¿No pudiste o no quisiste?, pregunté. Silencio de nuevo. No vine a pelear, susurró. Vine a preguntar si podíamos seguir adelante. Miré el reloj, luego la miré a ella. Robaste mi nombre del buzón, dije. Cambiaste las cerraduras, el título, el testamento, y quieres que simplemente siga adelante. Estoy cansada, dijo simplemente. Asentí.
Yo también. Y luego cerré la puerta. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. No el tipo de frío que se siente en los huesos, sino el aire estéril y zumbante de un lugar donde nunca sucede nada bueno. El tipo de habitación donde la gente decide quién se queda con que después de que el amor se ha podrido. Carla se inclinó hacia mí susurrando, deja que te subestimen. No respondí. Me temblaban las manos, pero las mantuve en mi regazo. Al otro lado del pasillo se sentaba Pamela, con un traje azul marino a medida, sus pendientes de perlas brillando bajo las luces fluorescentes. Parecía que asistía a una gala benéfica, no a una audiencia para determinar si se había apoderado ilegalmente del patrimonio de su hijo muerto. La jueza, una mujer de cabello plateado llamada Miriam Chin, llamó al orden. Sus ojos eran agudos sin parpadear. Luego vinieron las pruebas. Correos electrónicos entre Pamela y el asesor financiero de Daniel, fechados solo 2 días después de su primera ronda de quimioterapia. Había preguntado sobre los protocolos de transferencia de emergencia. A continuación, una nota de voz de la enfermera de hospicio de Daniel, verificando que yo figuraba como su principal responsable de la toma de decisiones y que había sido eliminada sin que se me informara. Carla entregó copias del testamento original de Daniel, notariado y fechado en 2021, el que me nombraba no solo como su esposa, sino como única heredera, cofirmante y ejecutora de todos los asuntos póstumos. Luego reveló la pistola humeante, un segundo testamento, supuestamente firmado por Daniel en su última semana, donde todo se había reescrito para favorecer a Pamela y Mary Ellen. Solo había un problema, la firma de Daniel era perfecta. Demasiado perfecta. El tipo de perfección que solo aparece cuando alguien la calca de un PDF escaneado. Carla sostuvo ambas versiones bajo el proyector. Se podían ver los puntos de presión, la vacilación en la segunda firma. No era escritura a mano, era una imitación. Hubo una onda expansiva en la sala. Pamela se puso rígida. La mano de Mary Ellen voló a su boca. Carla se volvió hacia el estrado. Creemos que este segundo testamento no solo es inválido, dijo con calma, sino criminalmente fraudulento. Se escucharon jadeos. La jueza golpeó el mazo. El abogado de Pamela pidió un receso. Me quedé sentada, inmóvil, viendo cómo el imperio que intentaron construir alrededor de la muerte de Daniel se derrumbaba por los bordes. Por primera vez, vi temblar las manos de Pamela. Por primera vez, no me sentí como la intrusa. Esa noche salí del juzgado con Carla a mi lado. Nadie me siguió. Ni reporteros, ni miradas, ni familiares llamándome cazafortunas o no una verdadera Barrett. Solo yo y el eco de la voz de Daniel en mi memoria. Prométemelo, susurró una vez durante un sueño febril en enero. Si intentan derribarte, no los dejes. No lo hice. Me había quedado. Había luchado. Y ahora la jueza había congelado todas las cuentas vinculadas al testamento en disputa. Se había iniciado una investigación completa. Pamela podría enfrentarse a cargos. Por primera vez desde la muerte de Daniel, no era yo la que luchaba por sobrevivir. Era yo la que mantenía la línea. Una semana después de la audiencia, llegó un sobrecertificado a la oficina de Carla, marcado como privado. Entregar a la señora Emma Barrett únicamente. Era del antiguo abogado de Daniel, alguien con quien había trabajado años antes de su enfermedad. Dentro había una nota escrita a mano y una llave. Carla me llamó sin explicarme nada. Su rostro era ilegible. Me senté con las manos repentinamente húmedas. Deslizó el sobre por el escritorio sin decir nada. Lo abrí lentamente. La carta estaba escrita a mano por Daniel, desordenada, familiar, tierna. Emma, si estás leyendo esto significa que ha ocurrido lo peor, pero también que has sobrevivido. Nunca quise que tuvieras que luchar contra mi madre o los buitres que merodean después de mi diagnóstico, pero sabía que vendrían. La conozco. Así que preparé algo y una pequeña justicia silenciosa, por si acaso. ¿Recuerdas la cabaña? La de Blurry, donde pasamos nuestro primer año nuevo de verdad. Es tuya. Y no solo la cabaña. Vendí la propiedad del lago hace años y la invertí en un fideicomiso solo a tu nombre. Carla lo sabe. Solo tenías que pasar por el fuego para recibirlo.
Siento no haber podido protegerte en persona, pero espero que esto te ayude a empezar de nuevo en tus propios términos. No vuelvas a la casa. No dejes que te vuelvan a empequeñecer. Construye algo mejor. Tuyo siempre, D. No lloré, no de inmediato. Me quedé allí sentada, en un silencio atónito, con el papel temblando en mis manos, como si Daniel hubiera regresado de la tumba, no para salvarme, sino para recordarme que me había salvado a mí misma. 2 semanas después me paré en el porche de la cabaña. Era más pequeña de lo que recordaba, la madera ligeramente deformada por la lluvia, la puerta crujía. Pero era mía. Cada centímetro. Sin fantasmas en el armario, sin ojos mirándome por encima del café de la mañana. Solo árboles, cielo y silencio. Carla se había encargado del resto. Pamela estaba ahora bajo investigación por manipulación, fraude y posible abuso financiero. Mary Ellen había emitido una disculpa pública después de ser despedida de su trabajo en una firma de bienes raíces de lujo. Los medios que una vez me pintaron como la esposa sospechosa ahora me llamaban la viuda que se defendió. Pero no me importaban los titulares. Me importaba estar descalza en la terraza de madera, en la niebla de la mañana, con una taza de café que Daniel habría odiado, escuchando a los pájaros y respirando sin culpa. Ese fin de semana deshice una sola caja. Dentro había una foto del día en que nos mudamos a nuestra antigua casa. Daniel estaba sonriendo, cubierto de pintura. Había pegado una nota al marco: este no fue el final. La coloqué en la repisa de la chimenea y salí. Un pequeño grupo de vecinos se reunía en el sendero para ir al mercado local de agricultores. Alguien saludó. Le devolví la sonrisa. Y por primera vez en meses, no me sentí como una sombra que atormentaba la vida de otra persona. Me sentí como la autora de mi propio comienzo.